Bien, nos corresponde entonces ahora revisar la unidad número 1 de la materia octavo. Cuerpo humano en acción. ¿Qué necesita tu cuerpo para fortalecerse y funcionar correctamente? Antes de realizar algún deporte o actividad física, ¿cómo te preparas? ¿Qué debes considerar? ¿Qué representan estos camiones? Creo que los vimos en clase. Y dijimos, ¿no es cierto?, que nuestro organismo requiere, para obtener energía, requiere nutrientes, requiere oxígeno para quemar estos nutrientes, de ahí que la palabra es respiración celular, oxidación celular, combustión celular. Y de esto, ¿no es cierto?, obtenemos energía y obviamente también desechos metabólicos. ¿Dónde llega esto? A la célula. Por eso recibe el nombre de combustión o respiración o oxidación celular. Ingresamos oxígeno a nuestra célula, la glucosa, que esta molécula representa la degradación de todos los nutrientes para obtener energía, dióxido de carbono y agua. ¿Dónde ocurre esto? En todas las células de mi cuerpo. Y de esa manera, entonces, yo también puedo cumplir las funciones vitales. La nutrición es una de las 3 funciones vitales de los seres vivos, ya sea autótrofos o heterótrofos. Nosotros requerimos tomar elementos necesarios para obtener energía y realizar nuestras funciones vitales. Y una de estas funciones vitales es la alimentación o tener la capacidad de nutrirnos. Y esto, ¿no es cierto?, es un conjunto de procesos por el que incorporamos alimentos a nuestro organismo de un modo consciente y voluntario. Los nutrientes son sustancias importantes en la alimentación, están contenidos en los alimentos y son necesarios para que las células puedan vivir. Un alimento está formado por varios tipos de nutrientes y dijimos que tenemos los nutrientes que cumplen una función energética, lípidos y carbohidratos, estructural, proteínas, reguladora, vitamina, agua y sales minerales. Acá te presento los nutrientes. Los carbohidratos los encontramos en frutas, verduras y en legumbres y obviamente en la harina. Las grasas las obtenemos, en este caso, no en la carne roja, ahí está, sino que en el pescado, fundamentalmente en la palta y en los frutos secos, y obviamente en el aceite y todo lo que sea derivado de los aceites. Tenemos las proteínas que las obtenemos las proteínas animales las obtenemos de las carnes y las proteínas vegetales las obtenemos de las legumbres, ya huevo también y frutos secos. De la leche obviamente y sus derivados. Tenemos las grasas que las obtenemos de los minerales que las obtenemos de los distintos frutas y verduras. Y las vitaminas igual, en frutas y verduras, se obtienen. Bien, les señalé anteriormente que solamente proteínas, lípidos y carbohidratos dentro de estos 6 nutrientes tienen un valor o aportan un valor energético. Tenemos las proteínas, ¿no es cierto?, que aportan con 4 kilocalorías por gramo que consumo de estos alimentos. Tenemos los carbohidratos que también aportan con 4 kilocalorías por gramo. Y las grasas aportan con 9 kilocalorías por gramo. Sabiendo esto, entonces, por cada gramo
de estos alimentos, específicamente yo voy a obtener 9 kilocalorías y por los carbohidratos y las proteínas voy a obtener 4 kilocalorías. ¿Cuál de los siguientes alimentos aportarán entonces mayor valor energético? Fíjese que aquí tenemos los hidratos de carbono que me aportan 4 kilocalorías y están en mayor cantidad. Tenemos las proteínas que también me aportan 4 kilocalorías. Y las grasas que tengo un 30% me aportan, ¿no es cierto?, 9 kilocalorías. Esto lo puedo multiplicar, ¿no es cierto? Y voy a saber qué alimento aporta mayor valor energético. Y nos corresponde ver acá en esta unidad también la función que tienen los aparatos o sistemas que intervienen en la función de la nutrición. Tenemos el sistema digestivo, la palabra lo dice, transforma los alimentos. El respiratorio que obtiene oxígeno y expulsa dióxido de carbono a través del movimiento de ventilación pulmonar. Tenemos el circulatorio que transporta nutrientes, oxígeno y sustancias de desecho, y el excretor, que dijimos que lo correcto es hablar de renal. Sistema renal elimina sustancias de desecho de la actividad celular y también depura, ¿no es cierto?, la sangre. Sistema digestivo entonces realiza la digestión, es decir, la degradación de los alimentos en moléculas simples, y podemos distinguir dos tipos de digestión, la mecánica y la química. La mecánica tiene que ver con los movimientos que ocurren dentro de mi organismo desde que abro la boca, ¿no es cierto? Y la química tiene que ver con las enzimas específicamente. Tenemos el tubo digestivo y acá tenemos las glándulas anexas que aportan a la degradación de los alimentos en el tubo. Entonces, recordemos la anatomía del sistema digestivo, tubo digestivo y más las glándulas anexas. Procesos que ocurren en el tubo digestivo: en la boca, ingestión, digestión bucal y deglución. En el esófago ocurre el paso del alimento de la boca al estómago. En el estómago, digestión gástrica o estomacal, es decir, transformación de los alimentos en el estómago. Tenemos el intestino delgado, que la primera parte que está ahí con un círculo se denomina, aquí ocurre la reabsorción intestinal, es decir, el paso de los nutrientes al torrente sanguíneo para que lleguen finalmente a la célula. Y por eso que el sistema excretor no me gusta denominarlo así, sino renal, más que nada porque en el intestino grueso es que se forman las heces fecales y está a cargo, ¿no es cierto?, el tubo digestivo. Procesos químicos y mecánicos en cada parte del tubo: boca, proceso mecánico, ingestión, masticación, deglución. Proceso químico: digestión bucal, transformación del alimento en la boca, alimento más saliva, se forma el bolo alimenticio, y en estos procesos químicos participan enzimas que degradan los alimentos. Tenemos el tubo digestivo, aquí se produce un proceso mecánico que se denomina movimiento peristáltico, es decir, son unos anillos que se van apretando y van empujando el alimento hacia el estómago. No hay un proceso químico acá, y esto es lo que hace avanzar el alimento por el tubo. Por lo tanto, si hay un movimiento mecánico, tenemos el estómago, aquí se produce lo que se denomina el movimiento que se conoce como onda, igual como una batidora, esto como le llaman, licuadora. Y el proceso químico, hay una digestión estomacal, acá se
el bolo alimenticio que llega al estómago se junta con los jugos gástricos y forma lo que conocemos como quimo. En los procesos químicos participan enzimas que degradan estos alimentos y tenemos el duodeno o intestino delgado, donde se produce un proceso mecánico que es el paso de los nutrientes desde el intestino a los vasos linfáticos. Y el proceso químico que ocurre acá es que el quimo más los jugos intestinales más la bilis forman lo que se conoce como quilo. Aquí cuidado, hay un error. Quilo corresponde, y también participa enzimas que degradan los alimentos. ¿Qué sustancias se representan por medio de la flecha? Bueno, las enzimas, obviamente, ¿ya? Las enzimas actúan sobre el almidón, todos los azúcares, y lo transforman en unidades pequeñitas que pueden ingresar a la célula. La glucosa, la glucosa siempre la vamos a encontrar en las reacciones químicas porque es como el símbolo de los nutrientes, ya que los carbohidratos o los azúcares son los que nos aportan energía. Tenemos las grasas, ¿no es cierto?, que obtenemos nutrientes más simples como la glicerina y los ácidos grasos. Estos se incorporan a la célula, y las proteínas que nos aportan con los aminoácidos. Entonces, la acción de la enzima es degradar los alimentos y transformarlos en moléculas muy pequeñitas. Degradación de los carbohidratos: ingresa el alimento a la boca y se degrada gracias a una de las enzimas amilasa salival. Se forma el bolo alimenticio, y el bolo alimenticio ingresa al estómago y gracias a una de las enzimas amilasa estomacal se transforma en una pasta semilíquida denominada quimo. Y esta pasta semilíquida, quimo, ingresa al duodeno, intestino delgado, y gracias a una de las enzimas sacarasa se transforma en un caldo de nutrientes quilo, pasando al torrente sanguíneo. Aquí hay que corregir, en la imagen anterior salían quimo ambos, pero no, acá al final lo que obtenemos de este caldo de nutrientes, que es el que llega a la sangre y luego a la célula, es el quilo. Y estos transforman, ojo ahí, los carbohidratos se transforman en almidón. Tenemos la degradación de las proteínas. Ingresa el alimento a la boca, pero las proteínas, al ser moléculas más complejas, no se degradan químicamente en la boca, se degradan solo mecánicamente. Ojo con eso. El bolo alimenticio ingresa al estómago y gracias a una de las enzimas tripsina, que está en los jugos pancreáticos, se transforma en una pasta semilíquida, el quimo. Y tenemos esta pasta semilíquida quimo que ingresa al duodeno y gracias a una de las enzimas proteasa, que está en los jugos intestinales, se transforma en un caldo de nutrientes quilo, pasando al torrente sanguíneo. Y la degradación de las proteínas se transforman en aminoácidos esenciales para la molécula de ADN. Y finalmente tenemos la degradación de los lípidos. Ingresa el alimento a la boca, pero los lípidos, al ser moléculas más complejas, no se degradan químicamente en la boca, se degradan solamente mecánicamente. Es decir, una chuleta de cerdo, yo la muerdo, la mastico, la hago en pedacitos más pequeños. Y eso es todo. Ingresa al bolo alimenticio, al estómago, la chuletita, ¿no es cierto? Y se degrada mecánicamente, transformándose en quimio. Y esta pasta semilíquida quimo ingresa al duodeno y gracias a una de las enzimas lipasa se transforma en un caldo de nutrientes que se denomina quilo, pasando al torrente sanguíneo. Y se transforman estos en ácidos grasos o triglicéridos.